Normalmente, cuando se habla de un diagnóstico médico, existe como una reconfortante expectativa de precisión y certeza. Claro, si alguien se rompe un brazo, pues miras la radiografía, ves la línea blanca en el hueso y ya está. Exacto. El médico la señala y dice que ahí está el problema. Es un placer dar la bienvenida a quienes nos escuchan a un nuevo análisis exhaustivo, donde hoy no vamos a mirar huesos rotos, sino algo muchísimo más turbio. Sí, algo bastante más complejo. Vamos a adentrarnos en el oscuro mundo de las dinámicas familiares tóxicas y el trauma psicológico. Un terreno donde esa máquina de rayos X deja de funcionar por completo. Es que es la definición absoluta de moverse en arenas movedizas emocionales. Entramos en un terreno muy peligroso, el de la percepción, Totalmente. donde la realidad objetiva es, bueno, moldeada y distorsionada constantemente por quienes tienen el poder de contar la historia. Exactamente. Y por eso nuestra misión de hoy es sumergirnos en un único y fascinante relato real proveniente de los foros de Reddit. Una historia que, fíjate, ilustra de manera brutal el poder innegable de la documentación frente a la manipulación. Eso es. Y para ir abriendo boca, estamos hablando de la travesía de un chaval de 13 años que, armado única y exclusivamente con una grabadora de $5 de un mercadillo, logra desmantelar desde dentro el imperio de apariencias de su propia familia. Es de locos. Y lo más asombroso es cómo, a partir de ese profundo trauma, pues termina construyendo una firma forense digital multimillonaria. Es que el arco narrativo es extraordinario. Pasar de ese punto de quiebre en la infancia a construir todo un imperio técnico basado en la verdad demostrable, bueno, nos obliga a replantearnos cómo definimos la realidad en el día a día. Tenemos que observar el ecosistema en el que creció. Un ecosistema muy particular, sí. Y quiero proponer una analogía para nuestra audiencia. Si miramos a esta familia, no estamos viendo un hogar afectuoso tradicional. No, para nada. Estamos viendo una despiadada junta de accionistas de capital riesgo. Una perspectiva muy acertada, la verdad. El hogar entendido como una corporación. Totalmente. A ver, el protagonista se llama Samuel, que hoy tiene 37 años, y el supuesto director ejecutivo de esta familia era su padre, Víctor. Un hombre que, por lo que sabemos, dirigía una firma de inversiones. Exacto, y cometió el trágico error de no dejar su mentalidad de gestor de carteras en la oficina. O sea, trataba a sus propios hijos como si fueran startups que debían dar beneficios inmediatos. Tenían que justificar su financiación constantemente. Eso es. Y luego estaba la directora de Relaciones Públicas de esta empresa familiar, que era la madre, Camila. Su frase de cabecera, su mantra de todos los días, era que la percepción es la realidad. Lo cual es una declaración de intenciones aterradora para criar a un hijo. Ya te digo. Lo fascinante aquí es el impacto psicológico brutal de una crianza puramente transaccional. Claro. Exigir que un niño demuestre su valor basándose en un retorno de inversión social o de prestigio, bueno, crea un ecosistema sumamente frágil. Porque falta lo básico, ¿no? Exacto. Carece de la red de seguridad emocional básica, que es el amor incondicional. Y es ahí donde entran los supuestos activos de la empresa, es decir, los hijos. La hermana mayor, Valeria, de 14 años, era la gran promesa de la natación estatal. Cazatalentos llamando, atención mediática a todas horas. Sí, sí. Para Víctor, Valeria representaba el crecimiento. Era un retorno comprobado de alto rendimiento. Claro, la inversión perfecta. Pero luego estaba Samuel. A él se le había colgado la etiqueta de ser el promedio o, peor aún, la responsabilidad financiera. Madre mía. Fíjate que su propio padre le soltaba frases del estilo el promedio no genera crecimiento, inviertes en lo que crece y cortas las pérdidas temprano. Es que es desolador. Imagina el impacto psicológico de escuchar eso en la mesa de tu casa mientras cenas. Tiene tela. En un entorno así, un niño internaliza que su mera existencia es un coste que debe ser justificado todo el tiempo. Y cuando las relaciones se basan en la utilidad pública, cualquier afición que no sea productiva, pues se percibe como una amenaza. Exactamente. Y la gran amenaza de Samuel era que se le consideraba, bueno, el chico raro. Su mayor pasión era el sonido. Siempre llevaba encima esa pequeña grabadora barata. Sí, para capturar sonidos ambientales, pasos, tráfico, el zumbido de una nevera, y luego los mezclaba en su ordenador portátil. Pero claro, eso no generaba medallas ni trofeos. Nada de nada. Así que, siguiendo con nuestra analogía, Samuel era visto desde el minuto 1 como un activo tóxico que los directivos estaban a puntito de liquidar.
Y es imposible no conectar esto con algo que, bueno, todos hacemos hoy en día a pequeña escala en redes sociales. Ah, totalmente. Todos filtramos nuestra realidad para el consumo público. Buscamos el ángulo perfecto de las vacaciones mientras igual estamos discutiendo fuera de cámara. El instinto de relaciones públicas anula por completo la empatía humana más básica. Es un mecanismo de defensa llevado al extremo patológico. Cuando el prestigio del clan es lo único que vale, cualquier cosa que manche esa imagen perfecta tiene que ser erradicada. Y esa presión, como es lógico, acaba buscando una válvula de escape. Y estalla, vaya si estalla. Estalla de la forma más violenta posible. Llegamos al momento crítico que marca un antes y un después en la historia. Es el fin de semana del Campeonato Estatal Juvenil de Valeria, la nadadora estrella. Y a Samuel se le había prohibido asistir a un taller de diseño sonoro y tecnología, ¿verdad? Sí, un taller que llevaba meses esperando. ¿Y sabes cuál fue la brillante razón de la madre? ¿Cuál? Que grabar sonidos no genera becas universitarias. Madre mía. Otra vez la métrica del retorno de inversión aplicada a la curiosidad de un adolescente. ¿Es como asfixiar su desarrollo cognitivo? Literalmente. Así que llegamos al domingo por la noche, Valeria ha arrasado en la competición, Samuel está relegado al garaje reparando unos altavoces viejos. Solo supongo. Sí, y como es su costumbre, tiene el portátil abierto y la grabadora encendida, narrando con su voz los pasos de la reparación a modo de diario sonoro. ¿Vale? Y entonces Víctor, el padre, entra al garaje en una actitud muy confrontacional. La conversación escala rapidísimo. Me imagino. Le llama peso muerto, le dice que es un riesgo para la reputación de la familia y le repite a la cara que si fuera un activo en su portafolio ya lo habría liquidado hace tiempo. Es que es muy fuerte. Es el momento en que el padre expresa abiertamente el deseo de deshacerse de su propio hijo. La deshumanización es total. Y la violencia verbal pasa a ser física. Víctor se acerca, lo agarra del hombro de forma agresiva para marcar dominancia y luego lo empuja. Ostras. No es un golpe cerrado, es un empujón de puro desprecio. Pero Samuel está subido a un taburete cojo. Ay, madre. Pierde el equilibrio, cae hacia atrás con todo su peso y se golpea la cabeza violentamente contra la esquina de metal afilado de una caja de herramientas. Qué barbaridad. Se queda inconsciente en el acto. Estamos hablando de una agresión física directa que resulta en una lesión cerebral traumática. A nivel médico y legal, se ha cruzado una línea inmensa. Pues el manejo posterior de la situación es todavía más escalofriante. Samuel despierta 90 minutos después, ya en una camilla de hospital, con una conmoción cerebral y puntos de sutura. ¿Y el padre? Para evitar preguntas incómodas. ¡Qué locura! ¿Y la madre? Camila aparece horas más tarde y al ver a su hijo herido y aturdido, su primera preocupación, fíjate, no es su estado de salud. No me lo puedo creer. Se acerca a la cama y le susurra a ver si entiendes cómo podría verse esto. Su terror absoluto es que la prensa o los ojeadores deportivos se enteren. Exacto, que la imagen impecable de la familia se resquebraje. Y ahí mismo Camila establece la narrativa oficial. Le dice, te caíste. Esa es la historia. Exacto. Y si conectamos esto con el panorama general, vemos un claro ejemplo de lo que en psicología clínica denominamos hacer luz de gas o gaslighting. Llevado a un nivel de abuso extremo. Se trata de romper el sentido de la realidad de la víctima. Cuando tus padres niegan tu experiencia dolorosa para proteger su fachada, la mente del niño entra en un conflicto aterrador. Empieza a dudar de su propia memoria, ¿no? De sus propios sentidos, sí. El mensaje implícito es que tu dolor no es real si no encaja en nuestra campaña de marketing. Pero aquí ocurre algo extraordinario, algo que rompe el esquema del abuso tradicional. Cuéntame. Samuel regresa a su habitación en la casa, cierra la puerta con llave, saca la grabadora del bolsillo y presiona reproducir. ¿La cinta estaba grabando? Todo. En esa cinta analógica barata está absolutamente todo. La voz de Víctor, los insultos, el sonido de la fricción del empujón y el impacto seco del metal contra el cráneo. ¡Guau! Él no estaba loco. Sucedió tal cual lo recordaba. Y ese momento lo cambia todo, claro. Esa pequeña cinta magnética se convierte en su única realidad objetiva innegable. Frente a la manipulación sistemática de sus padres. El sonido no tiene agenda política, no tiene filtro de Instagram. El audio es constante, tiene fecha, hora y es permanente. La grabadora pasó de ser un juguete infantil a un escudo psicológico. Es su ancla a la cordura. Y armado con esa verdad, Samuel tomó una decisión muy impropia de un chico de 13 años. Decide dejar de proteger a una familia que claramente no movería un dedo por él. Entiende que,
Como decía su madre, la percepción es la realidad. Exacto. Comprende que si la percepción es la realidad en esa casa, entonces la percepción es solo un sistema. Y los sistemas pueden ser analizados, manipulados y hackeados. Va a utilizar sus propias reglas corporativas en su contra. Es una estrategia de guerrilla psicológica brutal. Continuación, empieza a atacar las inseguridades profundas de sus padres sin usar ni una sola prueba real, Solo siembra dudas. de forma muy quirúrgica. Por ejemplo, en la cena de Acción de Gracias, llega un mensaje de confirmación al móvil de la madre de un tal Kevin. ¿Vale? Samuel, fingiendo total inocencia, pregunta en voz alta en la mesa, «Oye, ¿quién es Kevin?». La madre se pone nerviosa e improvisa una excusa malísima. Ya veo por dónde va. Semanas después, Samuel deja estratégicamente olvidado en el despacho de su padre un recibo de restaurante. Inofensivo, pero ubicado en el momento exacto para que la madre lo encuentre y cuestione las coartadas de su marido. Qué astuto. ¿Ya? Pero, entonces, ¿qué significa todo esto a nivel moral? Porque al escuchar esto, me cuesta no ver a Samuel asumiendo el papel de villano. Entiendo por qué lo dices. Está orquestando el sabotaje de un matrimonio, sembrando paranoia. ¿No se ha convertido exactamente en el monstruo calculador que era su padre? Es una reacción muy comprensible pensar eso. Pero si analizamos el mecanismo de cerca, hay una distinción moral y psicológica profunda. ¿Tú crees? Sí, fíjate. Samuel no inventó a ningún Kevin, no falsificó el recibo del restaurante, no fabricó ninguna mentira. Vale, eso es cierto. Lo que hizo fue, de manera muy calculada, retirar el filtro de relaciones públicas que mantenía unidad esa familia. Entiendo. Cuando una estructura se basa única y exclusivamente en la imagen proyectada y no en la confianza real, el edificio es inestable. Sus padres ya desconfiaban el uno del otro. Exacto. Ya vivían en una mentira mutua. Samuel simplemente actuó como un catalizador, aceleró una reacción química de toxicidad que ya estaba ahí. Fue una forma asombrosa de legítima defensa para un niño acorralado, la verdad. Y la reacción química fue devastadora. Me imagino que el matrimonio no duró mucho. Para enero, el matrimonio está completamente destruido. Revisan sus teléfonos a escondidas, duermen en habitaciones separadas y en abril presentan los papeles del divorcio. El castillo de naipes colapsa. Y como daño colateral, el ambiente en casa es tan insoportable que la carrera deportiva de Valeria se desmorona. Pierde a sus cazatalentos. Qué fuerte. Aún así, Camila, aferrada a las relaciones públicas, organiza en junio una absurda cena de unidad para mantener la imagen de familia rota pero civilizada. Increíble. En esa mesa deciden volver a la vieja costumbre y le reprochan a Samuel su supuesta actitud conflictiva. Y ahí es cuando explota todo. Ahí Samuel presiona el botón rojo, saca la grabadora y reproduce el audio del ataque en el garaje, frente a toda la mesa. Exponiendo la violencia del padre de forma irrefutable. Y la respuesta de Valeria a su propia hermana es casi lo más trágico. Lejos de escandalizarse por la agresión, mira a Samuel y dice que necesita terapia o un internado. Es la respuesta clásica de un sistema patológico ante un informante. No solucionan el problema, exilian a la anomalía para que la maquinaria siga funcionando. Y el exilio se ejecuta de inmediato. Lo envían a un estricto internado en Vermont. Siguiendo la analogía corporativa, liquidan el activo tóxico y hacen un control de daños. Exacto. Samuel escucha a escondidas cómo sus padres preparan el terreno con la dirección del internado. Están enviando la narrativa por delante del niño, Dicen que tiene problemas de límites, que graba sin permiso. que distorsiona la realidad y busca llamar la atención. Inician una campaña de difamación preventiva brutal. Tratan de desactivar la credibilidad de su única arma, la verdad. Pero lo que pretendía ser un castigo definitivo se transforma en el catalizador de su éxito. En el internado, unos alumnos mayores le roban la grabadora y se burlan de él, reproduciendo la cinta. Ostras, qué duro. Sí. Pero Samuel ya no es aquel niño asustado. Responde con la frialdad de un abogado veterano. Construye un archivo legal metódico. ¿Qué me dices? Redacta incidentes con fecha, recoge firmas de testigos y presenta un dossier impreso a la dirección. Recupera su equipo y los acosadores son suspendidos. Es brillante. Empieza a aplicar fuera de su familia las herramientas de supervivencia que forjó en ella. Pasa de ser víctima a estratega. Totalmente. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque conoce en la radio del campus al profesor Harrill. Ah, ¿un mentor? Sí, le permite usar las mesas de mezcla profesionales. Harl ve el trauma del chico y le da un consejo vital.
Le dice que tome aquello que intentaron sacarle a golpes y lo convierta en algo que no puedan tocar. Qué gran frase. Le sugiere estudiar informática forense y análisis espectral de audio. Y quiero hacer una pausa aquí. ¿Qué es exactamente el análisis espectral y por qué le encaja tan bien a Samuel? Es una metáfora preciosa, la verdad. Imagina que el sonido es como la luz blanca del sol. Si pasas esa luz por un prisma, se descompone en los colores del arco iris. Vale. Pues el análisis espectral es ponerle un prisma de alta tecnología al sonido. El software toma una grabación caótica, llena de ruido, y la separa visualmente en distintas frecuencias en una pantalla. O sea, ¿permite ver el sonido? Exacto. Limpias el ruido de fondo y aíslas una confesión susurrada. No hay interpretación emocional, es pura física probando qué se dijo. La herramienta definitiva contra cualquier intento de manipulación. Samuel toma esa ruta, estudia Derecho y funda su propia consultoría de evidencia digital forense. Dedicada a autenticar audios para juicios. Sí, un gran caso de fraude sanitario le reporta honorarios de 6 cifras. Su empresa despega hasta facturar millones. Se compra un pisazo de lujo y se casa con Elena, su contacto en una farmacéutica. ¡Qué barbaridad de evolución! Hay una justicia literaria deslumbrante. El mecanismo de supervivencia de un niño aterrado se convierte en una habilidad técnica millonaria probando la verdad objetiva. En psicología, esto es el ejemplo de manual del concepto de sublimación. ¿Sublimación? Sí, la capacidad de canalizar un trauma paralizante hacia una vocación constructiva de alto valor. Monetizó su necesidad de certezas y construyó un búnker tecnológico donde la verdad no podía ser alterada. Pero claro, cuando una startup descartada se convierte en un unicornio multimillonario, los antiguos inversores vuelven reclamando su parte. Faltaría más. Una revista publica un perfil sobre la empresa de Samuel. Y a los pocos días, Camila, la madre, aparece sin avisar en el vestíbulo de su oficina. Solo para aparentar, supongo. Exacto. Le dice en voz alta que la familia está orgullosísima, pero Samuel nota que lo hace porque había mucha gente mirando en el lobby. Otra campaña de relaciones públicas. Samuel pasa de ella. Y la respuesta de la familia es absurda. Valeria le envía una carta de cese y desistimiento legal, ¿En serio? acusándolo de dañar su reputación por no apoyarla públicamente en redes sociales ni darle dinero. Siguen operando bajo la ilusión de que controlan el mundo exterior. Exigen que vuelva a su papel de empleado subordinado. Pero se topan de frente con Elena, su esposa. Llegamos a la boda de Samuel y Elena. Deciden que será una línea divisoria definitiva y no invitan a nadie de la familia biológica. Me parece una decisión muy sana. La familia, indignada, intenta un ataque hostil. Alguien llama al salón de banquetes haciéndose pasar por Camila para cancelar la reserva alegando una emergencia médica. ¡Qué ruines! Pero Elena había establecido un sistema de contraseñas de seguridad con los proveedores. Sin la palabra clave, nadie podía alterar nada. Implementaron protocolos de seguridad corporativa para defender su espacio emocional. Es brillante. El día de la boda es de película. Camila y Valeria intentan colarse físicamente. Y Valeria entra grabando con su móvil para provocar a los guardias. Buscaba crear una escena para victimizarse. Exacto. Quería arruinar la reputación de su hermano el día de su boda. Pero la seguridad privada, con fotos impresas, las escoltó fuera sin caer en provocaciones. ¿Profesionales de verdad? Horas más tarde, Víctor, el padre, aparece en las puertas. Exige entrar diciendo: «Necesito hablar con mi hijo. Solo me tomará 5 minutos». ¿Y qué hizo Samuel? Samuel sale a la verja y le marca el límite definitivo. Le dice: «Esto terminó cuando yo tenía 13 años. Solo estás intentando corregir un error contable antiguo». ¡Wow! Y Víctor tiene que darse la media vuelta y desaparecer. La familia trató la boda como una crisis de relaciones públicas, pero se estrellaron contra un muro. Absolutamente. Y esto plantea una pregunta importante sobre la psicología de establecer límites con personas tóxicas. Es que es vital. La lección profunda aquí es que las fronteras no se explican, se aplican. Claro. Cuando intentas explicarle a un abusador por qué te duele algo, asumes que tiene empatía. Pero estos sistemas tóxicos interpretan cualquier explicación como una invitación a negociar. Como una debilidad. Exacto. Solo respetan las consecuencias tangibles y la seguridad inquebrantable. Samuel y Elena cerraron de golpe cualquier vía de extorsión. Se convirtieron en una fortaleza. Y para ir cerrando esta inmersión, me gustaría compartir los destinos de estos personajes. A ver cómo acaba cada uno. Valeria, la inversión segura, se ve envuelta años después en un masivo escándalo nacional de dopaje deportivo. Su éxito era una realidad manipulada. Justicia poética pura.
Víctor liquida en silencio el pequeño fondo fiduciario de Samuel y le transfiere el dinero sin disculparse nunca. Y Samuel dona casi todo ese dinero a organizaciones benéficas. ¡Qué maravilla! Compra una casa tranquila con Elena y, fíjate, sigue saliendo a los bosques a grabar sonidos de la naturaleza. Pero ahora por puro placer creativo. Como él dice, después de toda una vida asegurándose de que la verdad se escuchara, ahora tiene el privilegio de elegir el silencio de forma voluntaria. Ha logrado sanar su relación con la realidad. Ha dejado de sobrevivir para empezar a vivir de verdad. Es un relato brutal, pero con mucha luz. Y antes de despedirnos, nos gustaría dejar un pensamiento para que nuestra audiencia reflexione esta semana. Una idea muy pertinente hoy en día. Vivimos en una era donde pasamos incontables horas curando nuestra propia imagen perfecta en redes sociales. Elegimos los filtros, proyectamos éxito. Como una pequeña campaña de relaciones públicas, diaria. Exacto. Al ver hasta qué extremos llegó esta familia por proteger su narrativa, podemos preguntarnos, ¿corremos el riesgo de convertirnos lentamente en los arquitectos de nuestras propias ilusiones frágiles? Es una reflexión muy potente. ¿Llegaremos al punto de vivir secretamente aterrorizados de que alguien presione el botón de reproducir en nuestra realidad desnuda? Nos deja un vasto terreno para pensar. Una interrogante inquietante, pero esencial para mantenernos anclados a la autenticidad. Sin duda, ha sido un verdadero privilegio diseccionar esta historia hoy. Agradecemos inmensamente a quienes nos han acompañado en este análisis profundo. Les animamos a seguir cuestionando las fachadas perfectas que nos rodean y a valorar siempre el peso innegable de la verdad objetiva. Hasta nuestra próxima exploración a fondo.